Dinamita Pocos son los boxeadores que han logrado convencer a los aficionados y verdaderos expertos en boxeo. El boxeo nacional cuenta con grandes exponentes a nivel mundial que, pese a las dificultades, han logrado hazañas de época. Dichos actos los han consagrado y convertido por medios propios en leyendas excepcionales del pugilismo mundial. Juan Manuel Márquez, mejor conocido como el Dinamita, es un gran exponente del boxeo mexicano. Debutó a los 19 años de edad y logró convertirse en campeón del mundo el 12 de enero del 2003, con una edad aproximada de 30 años. Esto al vencer al ex 4 veces campeón de peso pluma Manuel Medina en el segundo episodio, obteniendo de esta manera el cinturón mundial versión federación. El Marqués del boxeo ha tenido grandes títulos y reconocimientos por su gran trayectoria boxística. Ha sido campeón mundial en diferentes organizaciones mundiales y 4 veces campeón en distintas divisiones de peso. También logró ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, solo por mencionar algunos nombramientos. Como todo gran campeón, Juan Manuel Márquez ha tenido grandes victorias a lo largo de su trayectoria arriba del entarimado. Sin duda alguna, las mejores peleas que ha ganado son por la vía del knockout, victorias contundentes que ha dejado el Marqués del boxeo, para deleite de todo aquel que ama el deporte de los puños. Hoy recordamos los mejores knockouts de la leyenda mexicana, Juan Manuel Dinamita Márquez. Sean bienvenidos al mundo de los campeones, un lugar increíble donde solo pocos han podido llegar, el fantástico mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Juan Manuel Dinamita Márquez. Esta pelea se llevó a cabo el 29 de abril de 1996, tras su primer pelea perdida, siendo esta la pelea de su debut como boxeador profesional. Márquez venía de estar invicto 4 años consecutivos. Este encuentro será el 15º de su carrera profesional. En esta pelea se enfrentará a un ex campeón del mundo dominicano, quien ya había ostentado el cinturón mundial versión AMB de la corona de peso super gallo, por lo cual el Marqués del boxeo no tendría nada fácil este encuentro, ya que este ex campeón contaba con un récord de 30 peleas ganadas a lo largo de su trayectoria boxística, de las cuales solo había perdido 4, empatado 2 y ganado 23 de ellas por nocaut. En la mayoría de los episodios, Juan Manuel Márquez buscó golpear abajo para debilitar al rival, lo cual resultó ser una estrategia efectiva, además de sumar combinaciones con gran potencia y velocidad al rostro de su oponente. A escasos 6 segundos del cuarto episodio, Márquez manda a la lona a su retador, con una serie de combinaciones y un upper que dan el objetivo. Este último se levanta y de inmediato suena la campana que finaliza el episodio. En el round 7, al final del episodio, Márquez lleva a cuerdas a su oponente y suelta varios golpes que por poco logran noquear a Julio Gervasio, pero este último es salvado por la campana. A principios del round 8 y siendo mucho más específicos en el segundo 35, tras los golpes del episodio anterior, Márquez aprovecha y tras un descuido del ex campeón dominicano, al conectar un recto de derecha que llega al rostro del Dinamita, Márquez reacciona inmediatamente y conecta un upper con derecha para dejar en la lona a Gervasio. Con esto Márquez finalizará el combate ganando por nocaut efectivo. Juan Manuel Dinamita Márquez. Siendo su pelea 49 y también un boxeador más experimentado, Juan Manuel Márquez pelea con un oponente que en su boxeo ocupa la guardia izquierda. Pelea pactada a 12 asaltos y que se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2006. En este encuentro estaba en disputa el título interino de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, pelea que desde el primer round prometió ser un gran combate, debido a que ambos púgiles iniciaron conectando golpes. La entrada de ambos boxeadores a la guardia de su contrincante
La búsqueda, así como combinaciones, fue la constante que se mantuvo a lo largo de la pelea. En el episodio 8 por poco paran la pelea a Juan Manuel Márquez, debido al sangrado por una cortada por un choque que se había llevado a cabo en el transcurso de la pelea. Sin embargo, dejaron continuar la pelea al boxeador mexicano. Debido a esto, Dinamita decide acabar con la pelea en el siguiente round, en el minuto 27 del noveno episodio, y tras un resbalón debido a un golpe de su contrincante, Márquez se acomoda y va a la esquina para posteriormente salir de esa situación. A 27 segundos de finalizar el round, Márquez golpea abajo con la mano izquierda, su rival lo recibe con un volado de izquierda, pero Márquez se hace para atrás y contragolpea con una derecha, un volado y finalmente derecha, para después seguir a su oponente con un upper y un volado de izquierda más, para finalmente dejarlo en la lona. De esta manera Márquez se hacía poseedor de la corona mundial versión OMB. Juan Manuel Dinamita Márquez. Márquez contra Casamayor se llevó a cabo en el Grand Garden Arena Paradise de Las Vegas, Nevada, el 13 de septiembre del 2008, pelea que se pactó a 12 episodios y con la cual se buscaba celebrar el Día de la Independencia Nacional. Para estas instancias Márquez ya había enfrentado a boxeadores experimentados como Orlando Salido, Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao. Una pelea importante para el boxeador y leyenda mexicana, ya que buscaba su sexto título mundial en 3 diferentes categorías de peso. Casamayor era un boxeador olímpico quien había ganado medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Sin duda alguna un gran peleador y orgullo para su país, Cuba. Esta pelea tomó tintes personales, ya que el boxeador cubano se jactaba de ser mejor que Márquez en todo momento y en cada entrevista o conferencia le faltaba el respeto al boxeador mexicano. Para este encuentro Márquez conectó combinaciones efectivas a lo largo de la pelea, sin embargo Casamayor también hizo lo suyo por su parte. Por todo esto el encuentro resultó ser emocionante. Márquez supo manejar la pelea y a poco más de 30 segundos de terminar el round 11 y en un intercambio de golpes, el Dinamita manda a la lona a su contrincante con un volado de izquierda. Casamayor se levanta, abraza y lleva cuerdas a Márquez para ser salvado por la campana. Márquez sale de cuerdas y acaba a su contrincante tirando combinaciones con ambas manos a gran velocidad. Juan Manuel Dinamita Márquez. A lo largo de su carrera Márquez demostró grandes encuentros arriba del entarimado boxístico. Esta vez tocaba poner punto y final a su carrera como boxeador profesional, peleando con Mike Alvarado, un ex campeón mundial estadounidense que ocupó el título mundial de la OMB en 2013. Esta pelea se llevó a cabo el 17 de mayo del 2014, encuentro en donde estaba en juego el título de la corona mundial vacante welter versión Organización Mundial de Boxeo OMB. En esta pelea Márquez supo llevar a su contrincante a su terreno con sus combinaciones, tanto arriba como abajo. En el round 8 de la pelea y a escasos 10 segundos de terminado el episodio, Mike Alvarado tira un volado, Márquez retrocede y resortea, al mismo tiempo que entra con un jab y una derecha de gran potencia que deja en la lona y afuera de cuerdas a su contrincante. Este se levanta a 2 segundos de finalizar el round, pero es salvado del knockout por la campana. Al final de la pelea el marqués del boxeo gana por decisión. Ponemos aquí esta pelea porque aunque no sea un knockout efectivo, este se podría considerar como tal si no hubiese sonado la campana, además de ser la última pelea de Juan Manuel Márquez como boxeador profesional, con un peleador 20 años más joven que él y aún así demostrando su gran calidad boxística, de esta manera poniendo punto final a una gran carrera llena de gloria boxística. Juan Manuel Dinamita Márquez. Pelea a 10 rounds y pactada en peso ligero. Márquez enfrentaba a un boxeador colombiano, ex campeón mundial versión AMB, presentando 24 victorias y 18 knockouts dentro de su carnet como profesional, batalla que se llevó a cabo en México, en la Plaza de Toros en Cancún. En esta pelea Márquez no tendría ningún tipo de problema, supo llevar a su contrincante a distancia.
entrando a su guardia para conectar golpes y combinaciones, cada que este último lo permitía. En el minuto 1:15 del primer episodio, Lica Ramos trata de conectar un jab al boxeador mexicano, pero Márquez lo recibe con una derecha que manda a volar unos pasos y cimbra en la lona al boxeador colombiano. Un golpe bien conectado y un knockout de la misma manera, contundente, como los que el Dinamita sabe hacer, poniendo punto final a este encuentro en el round 1. Este knockout está aquí por la manera en que Márquez logra ganar a su contrincante. Sin duda alguna, un knockout efectivo por parte del Dinamita. Juan Manuel Dinamita Márquez. Esta fue la primera pelea de las dos que tuvieron estos boxeadores. Esta pelea se llevó a cabo en el Toyota Center, esto en los Estados Unidos, y tuvo lugar a cabo a principios del 2009. Desde el inicio de la pelea, ambos púgiles decidieron dar todo por el todo. Se buscaron y conectaron golpes, tanto a las zonas blandas del estómago y costados, como al rostro. Díaz trató de pasar por encima de la leyenda mexicana Juan Manuel Márquez, el Dinamita, fallando en su intento. Su arrogancia le costó caro. Díaz golpeó en los primeros 5 episodios, más con velocidad que con potencia, mientras que Márquez hacía ambas cosas. Boxeó y conectó con una gran pegada y velocidad. Cada que podía combinar golpes lo hacía. Cabe resaltar que Juan Manuel Márquez tenía 10 años más que su contrincante. Sin embargo, y pese a esto, no se notó la diferencia en técnica, ya que Márquez mostró superioridad a partir del round 6, conectando más golpes y mostrando una mejor condición que Juan Díaz. A 1 minuto y 15 segundos de finalizar el round 9, Márquez va a cuerdas y ahí ambos boxeadores intercambian golpes. Tras salir de esa situación, Márquez se vuelve a pegar a las cuerdas, mueve la cintura y tira golpes. A 50 segundos de terminar el episodio, el campeón mexicano golpea una derecha que deja tambaleando a Díaz, y posterior a eso, combinaciones con ambas manos para dejar en la lona a su contrincante. Este se levanta, el tercero en el escenario permite que siga la pelea, pero Márquez acaba con su rival con una serie de uppers con ambas manos y ganchos así como volados. Finalmente deja fuera de combate a su contrincante con un upper de derecha brutal. La pelea finaliza con una cátedra de boxeo por parte de Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Dinamita Márquez. Esta pelea se llevó a cabo el 8 de diciembre del 2012 en el Madison Square Garden en Las Vegas, Nevada. Pelea en donde estaba en disputa el cinturón mundial welter, versión Organización Mundial de Boxeo. Juan Manuel Márquez se enfrentaba por cuarta vez al nombrado el Devorador de Mexicanos. Así de fuerte y contundente fue el apodo que se ganó el filipino Manny Pacquiao, a base de grandes victorias ante pugilistas del país azteca, entre las cuales se sumaron 1-1 Marco Antonio Barrera, Eric el Terrible Morales y Antonio Margarito, todos representantes mexicanos, pero muy especialmente Juan Manuel Márquez, su mayor oponente. Fueron 4 los enfrentamientos que sostuvieron Pacquiao y Márquez, en una serie que se quedó guardada en el colectivo del aficionado al boxeo. El balance tras los primeros 3 enfrentamientos, todos llevados a las tarjetas, favorecieron a Pacquiao, con un empate y 2 triunfos a favor. Sin embargo, esta cuarta y última pelea entre ambos se llevó a cabo porque muchos eran los que decían que Márquez había ganado a Pacquiao en las peleas anteriores. Desde que sonó la campana, ninguno de los dos se guardó nada. Los golpes de Pacquiao tenían más fuerza ante un Márquez, que fue castigado duro en los primeros episodios. Sin embargo, fue el mexicano el que mandó el primer aviso en el round 3. A falta de 1 minuto para que acabara, sacó un misil con la diestra que sacudió al Pac-Man y lo llevó a la lona. Aunque no fue lo contundente que hubiese deseado, la pelea siguió su curso para regalar sus mejores momentos. Con el orgullo tocado, Pacquiao presentó su mejor versión en los siguientes 3 episodios, en los cuales logró llevar a su oponente donde quería, a que bajara la guardia y se metiera al intercambio de golpes. Enardecido, Pacquiao logró romperle la nariz en el 5.º asalto a Márquez, lo que supuso detener la pelea en cualquier instante, pero Márquez tenía bien trazado su plan
y lo que hizo fue insistir en buscar el knockout, el cual logró a unos segundos de que acabara el sexto asalto. Después de que Pacquiao bajara la guardia, se fuera de frente y recibiera un derechazo que lo dejó literalmente en la lona, para cerrar de esta manera una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo mundial. De esta manera, después de 4 grandes peleas, Juan Manuel Márquez dejaba en la lona y terminaba con la leyenda llamada Manny Pacquiao. Este knockout está aquí porque no cabe duda que es el mejor, un knockout contundente, trascendente, un knockout que logró que Márquez se posicionara como la última leyenda mexicana del boxeo nacional. No es exageración decir que Juan Manuel Márquez es la última joya del boxeo nacional. Logró demostrar con hechos y sin ayuda de nadie su calidad boxística. Logró noquear a una gran leyenda del boxeo mundial. Por todos sus logros y esfuerzo, así como dedicación, Juan Manuel Márquez entró a un grupo selecto de pugilistas y verdaderas leyendas mexicanas. Fácilmente se encuentra entre uno de los 5 principales representantes del boxeo azteca. Pero en fin, ¿cuál es tu opinión de Juan Manuel Márquez y de su boxeo? ¿Coincides con nosotros? Y lo más importante, si tuvieras que colocar a Márquez en un top en el cual solo estén 5 boxeadores mexicanos, ¿en qué lugar estaría? Deja tu opinión en el área de comentarios para que los demás integrantes de esta gran comunidad debatan al respecto. Comparte el video con tus compañeros, amigos y familia para que YouTube recomiende más el canal. Si el video te gustó, te invitamos a que veas algunos videos más del canal. Te aseguramos que vas a encontrar algo útil o entretenido. Suscríbete al canal y activa la campana de los 10 segundos, la campana de notificaciones. Sin más que agregar, te mandamos un saludo y nos vemos en futuras producciones. Hasta pronto.